¿Escuchaste la frase? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro, bueno, te invito a leer el pasaje de hoy, porque vamos a hablar acerca de esto. Vemos que el pasaje de hoy tiene muchas enseñanzas. Vemos al pueblo de Israel que sale de Elim, está en el desierto, un desierto que hay que aclarar que es bastante complejo, difícil, donde solamente habían piedras y arena. Y claro, ¿sabes lo que va a hacer ante tanto estrés el pueblo? Se va a quejar y murmurar de Moisés y Aarón. Y claro, uno dice, pero ¿no aprendieron nada? Vemos en el pasaje anterior que ellos estaban ahí en el oasis y las aguas eran amargas. ¿Sabes qué van a hacer? Van a murmurar y a quejarse. Y ahora estaban haciendo exactamente lo mismo. No aprendieron nada. Bueno, ¿sabes? Moisés lo que va a hacer es llevarle todo esto a Dios. Y Dios le va a dar una respuesta. Pero Moisés le va a hablar al pueblo y le va a decir con Aarón de que ellos simplemente no eran nadie. Claro, eran los grandes líderes, no eran nadie. Esa queja y esa murmuración estaban yendo en contra de Dios. Y eso es que tenían que tener en cuenta y que tenían que tener cuidado. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que entender es que nuestras autoridades hay que honrarlas y respetarlas. Hay que hablar de ellas con mucho cuidado, porque sabemos que están puestas por Dios. Y Dios es el que las está favoreciendo y que las está respaldando. Ahora, tengo que hacer un paréntesis obligado, porque cuando hablamos de nuestros pastores, hablamos de los ancianos, de los diáconos, de los líderes en general, muchas veces decimos, pero ¿qué? ¿No se equivocan? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las autoridades se equivocan, pero no dejan de ser autoridades. ¿Sabes? En segundo lugar, tenemos que entender de que Dios es el que va a juzgar a esas autoridades, no nosotros, no nos corresponde ese lugar. Ahora, para entender el ejemplo, vamos a ver que Dios también le va a pedir a Moisés que le hable a la roca para que salga agua en otro pasaje. Y vemos que él la golpea, ¿no? Por todo el problema, el lío que tenía con el pueblo. Y claro, el milagro fue igual. Pero después Dios habla con Moisés y le dice, por lo que hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y claro, y vos decís, wow, solamente por eso. Y el pueblo y las cosas, ¿sabes qué? Dios es justo. Y si las autoridades se equivocan, Dios las va a juzgar, no nosotros. Pero en tercer lugar, tenemos que entender también que si no es una equivocación, sino que es una conducta errónea, bueno, no es por ahí. Busca otro lugar, otra iglesia. No trates de luchar contra ellos. No trates de luchar contra esa estructura. Andate de ahí lo antes posible. Si hablan, dicen cosas y se manejan en contra de la palabra de Dios. Ahora, cerrando este paréntesis, qué bueno y qué importante es entender de que cuando nosotros hablamos en nuestra iglesia y a veces pasa algo y queremos señalar y queremos opinar y queremos juzgar, tenemos que entender que no nos corresponde. Tenemos que entender que cada vez que nosotros hablemos y cada vez que nosotros nos quejemos y murmuremos, lo estamos haciendo en contra de Dios. Y Dios es el que va a actuar. Hay que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios. Ahora, ¿sabes? Vemos que el pueblo se quejó, que Moisés habla con Dios y Dios le va a dar el maná, ¿verdad? Ahora, esto seguramente lo conozcas, por eso lo voy a resumir. Era esta masa, ¿no? que se generaba con esa jalea del maná que se usaba y que era para cada día. Y el sexto día ellos tenían que recoger el maná también para el séptimo. Y ahí sí duraba un día más. Pero si no se echaba a perder. Y todo esto era para que ellos puedan realmente confiar en Dios. Esto era una prueba de Dios. Entonces a la mañana tenían el maná y a la tarde comerían carne. Y esto era la prueba del Señor. ¿Sabes? Esto es re importante. Porque muchas veces nosotros pensamos como el pueblo. Nos quejamos, murmuramos, ¿por qué? Y porque nos acordamos de cómo estábamos antes. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos acordamos de lo bueno, pero nuestra mente reprime lo malo, ¿verdad? Eso no está tan ahí. El pueblo se acordaba de que en Egipto comía y se saciaba, pero se olvidaba de que era esclavo, se olvidaba de tantas horas que trabajaba, se olvidaba de que Egipto mataba a sus hijos. Ahora, claro, todo eso quedaba de lado, ¿no? Era solamente por comer bien. ¿Ves? Muchas veces nos olvidamos de esas cosas y nos acordamos solamente lo bueno. Por eso tenemos que tener cuidado cuando recordamos las cosas.
¿Por qué? Y bueno, porque tal vez que creemos que estábamos mejor cuando estábamos sin Cristo. Tal vez que creemos que estábamos mejor en esa iglesia donde no era de bendición para nosotros y por eso nos fuimos. Claro, tal vez que pensamos que las amistades que teníamos eran mejores que las que ahora, pero esas amistades nos apartaban de Dios. Tal vez que creíamos que ese trabajo era bueno, pero ¿sabes qué? Nos alejaba de nuestra familia. Y así con cada cosa tenemos que entender que a veces lo que nos acordamos no es tal cual lo que vivimos, como el pueblo de Israel. Pero para terminar, Dios a veces nos lleva a esos lugares donde estamos incómodos, donde se genera un poco de estrés, donde nos es difícil avanzar el día a día. Pero ¿sabes qué es? Es para que dependamos de Él, para que confiemos de Él cada día. Espero que esto nos ayude y que sea una realidad en nuestra vida, que no solamente lo digamos de labios para afuera, sino que en el momento en el cual Dios tal vez nos saca el dinero, en el cual es lo que necesitamos, deseamos, queremos, anhelamos, podamos confiar en Él. Cuando nos saque la salud, podamos seguir confiando en Él. Cuando nos saque un trabajo, podamos seguir confiando en Él. Cuando nos saque esa comodidad o ese tiempo que teníamos, o esa salud, podamos seguir descansando en Él. Espero que este pasaje nos ayude a reflexionar y haya sido bendición.